Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias de todo corazón. Esto es N23 para toda la República Argentina. Estamos haciendo este programa intitulado Por la Vida, transitando los caminos por la vida. Y en este transitar por la vida y por esos caminos, estamos en un consultorio de un médico amigo, de un hombre que se inclina al paciente, como decía Sábato, Mauricio Balumeli, por eso estoy aquí. Y ahora me introduje un poquito en su vida, como usted pudo haberlo advertido en la primera parte del programa. Ahora vamos a entrar en la profesión que él domina muy bien, y le vamos a hacer algunas preguntas que seguramente, si no son, Mauricio, las que corresponden académicamente, el 3 o el 4 te lo ponemos a vos y no decís lo que hay que decir. Te lo pone Mabel Martínez, la directora del programa. Mauricio, bueno, yo llego al hospital, en primer término, con una fractura de muñeca, con un dolor allá arriba de los fuertes, donde me ponen varias inyecciones, tratan de moverme la muñeca, pegué unos gritos, unos alaridos. Sí, de acomodar. Me indicas vos una serie de estudios, hasta que analizas y resuelves la cirugía, porque no hay otra alternativa. En principio me gustaría que hablemos de este caso en particular, que es el mío, y vos vayas desarrollando esta problemática, porque supongo que no todas las cirugías son distintas, las fracturas deben ver de distintas fracturas. Yo tengo algo de platino, un implante de titanio. Sí. Bueno, quisiera que vos me hables de cuando uno aparece con una fractura, en este caso en particular, y después de todas las afecciones, vamos a seguir después de esto, de la mano. Bueno, vos tuviste una fractura, como vos dijiste, de muñeca, que nosotros le decimos una fractura del radio distal. Es una fractura, una de las más comunes que hay en el miembro superior, y se produce básicamente en personas, digamos, de los 60, 65 años en adelante, que caen habitualmente de su altura. Nosotros hablamos de una energía de baja energía. Baja energía es que cuando uno, por ejemplo, cae de una altura corta y cae al piso. De alta energía es, por ejemplo, un accidente de tránsito. Estas son generalmente fracturas de baja energía, pero tienen la característica de que muchas veces no son dos fragmentos únicos en el radio, sino que son varios fragmentos. Y eso depende mucho, no tanto de la energía del mecanismo de producción, sino de la calidad del hueso. Cuanto más osteoporótico es el hueso, o sea, cuanto menos calcio tiene el hueso, más pedacitos, más fragmentos hay. Y eso es lo que hace la dificultad. Y después, lo que determina muchas veces la indicación quirúrgica no es, por un lado, si la fractura toma la articulación o no, como es tu caso. Si nosotros logramos reducirla en forma incruenta, es decir, si logramos acomodar manipulando los fragmentos, cosa que en su caso no se logró, pero siempre se intenta. Y después la edad del paciente. Uno es más tolerable de los desplazamientos en una persona de 85 años y uno es menos tolerable de los desplazamientos de una persona de 70 años, de 60 años. Entonces, evalúa uno todo eso, la edad, la actividad que realiza el paciente, evalúa cómo está la fractura y determina en esos casos si esa fractura, digamos, va a producir a futuro dolor o no. Si uno considera, de acuerdo al criterio que uno sigue, que va a producir dolor, ahí se hace la indicación de una reducción abierta, quiere decir abrir, quiere decir una incisión, y la colocación de un implante. El implante se coloca porque una vez que uno acomodó quirúrgicamente los huesos, necesitamos algo que lo mantenga en su lugar, y ese es el implante de titanio. Bueno, yo encontrándome con un joven en el estacionamiento, me dice, me mostró la herida, yo tengo una fractura, me tengo un implante así, de titanio, y le digo, ¿y cuánto hace? 6 meses, pero todavía me duele, qué sé yo. Y vos me operaste, y yo, en la mano, gracias a Dios, y a tu trabajo profesional, y a la terapeuta, yo me operaste hace 4 meses, sí, menos de 4 meses, pero ya el mes, desde hace 3 meses que yo no tengo dolor alguno. Sí, mira, había un anestesista en el hospital alemán
que se llamaba Vidolegui, que decía que el dolor es una expresión del alma. En realidad, dos personas con la misma fractura operada por el mismo cirujano tienen distintos dolores. O sea, el umbral de dolor varía de una persona a otra y depende de muchos factores. Depende hasta del estado de ánimo de una persona. Una persona que sufre una depresión, por ejemplo, es una persona que va a tener normalmente mucho más dolor que una persona que está con un estado de ánimo bueno, digamos. A vos siempre se te ve muy jovial, muy bien. Y eso que tengo 1000 años. Y eso influye favorablemente, aunque te parezca mentira, influye favorablemente, ¿no? Es decir, es muy, muy importante que el paciente colabore y, como dicen los chicos, que le ponga onda en la rehabilitación. Y después, como hablábamos fuera de cámara, bueno, la rehabilitación es fundamental. La rehabilitación. La rehabilitación es fundamental. Es fundamental, porque vos podés hacer una buena cirugía, te puede haber quedado todo muy bien armadito el hueso, estás muy contento, pero si el paciente no hizo una buena rehabilitación, esa mano no se mueve. Es una mano o esa muñeca no se va a mover. Entonces, para mí el apoyo de la terapista que tengo acá en el hospital es de vital importancia, te diría. Vital importancia. Vamos a hacer una nota y vamos a mostrar, durante lo que estamos haciendo ahora, vamos a mostrar el trabajo de la terapeuta de María Paz Vitola. Bien, ¿cuáles son las afecciones más comunes de la mano? Porque yo vi que no operás solamente en muñeca. Aprendí, no aprendí nada, Mauricio, señoras y señores, pero algo que me llamó la atención, que tu terapeuta trabaja con 4, 5, 6 personas juntas. Sí. Entonces la gente, cada uno va con su dolor, y veo que tenés, y se preguntan, y entonces tendones, y yo veo que no movían, que estaban operados los tendones. Sí. No, recién ahí comprendí la importancia de los tendones de las manos, cuántos problemas, porque hice terapia con músicos, con pianistas, con gente que maneja computadoras, con todos los problemas. ¿Cuáles son las afecciones más comunes de la mano que requieren cirugía? Que requieren cirugía. Sí. Mirá, probablemente la patología que más frecuente, quirúrgica más frecuente, es el síndrome del túnel carpiano. ¿Y eso qué es? Eso es una compresión de un nervio que se llama nervio mediano, que al pasar del antebrazo a la mano pasa por dentro de un túnel. Dentro de ese túnel está acompañado por tendones, que son los tendones flexores. Por un problema de desbalance entre el contenido y el continente, ese nervio se empieza a comprimir. Y eso generalmente empieza generando como hormigueos, alteraciones de la sensibilidad y después dolor. Y entonces hay que descomprimir mediante una incisión parecida a la que vos tenés, pero un poquito más distal, más chiquita. Hay que descomprimir, o sea, hay que abrir ese túnel. Esa probablemente es de la patología más frecuente quirúrgica. Y después vienen justamente compresiones también, pero de tendones, ¿no? Compresiones de tendones. Cada vez que el tendón atraviesa por un túnel, es un lugar donde se puede estar comprimido. Y tanto lo que nosotros llamamos dedo en gatillo como dedo en resorte o enfermedad de Kerben en la muñeca, también es patología bastante frecuente. Y después la otra patología también bastante frecuente. ¿Que requieren cirugía? Sí, que requieren cirugía. Cuando fracasa el tratamiento no quirúrgico, médico o kinésico, ahí le tenemos que hacer una cirugía. Que en general son cirugías de menor envergadura. Y después tenemos otras dos patologías ya un poquito más complicadas, que son la enfermedad de Dupuytren y la risartrosis del pulgar. La enfermedad de Dupuytren es un engrosamiento de una aponeurosis, que es como una tela que tenemos debajo de la piel, y eso, mientras permanece en la palma de la mano, no trae demasiados inconvenientes, pero se va creciendo eso hacia los dedos y va contrayendo los dedos. Al contraer los dedos, eso causa bastante displacer, incomodidad para trabajar, y entonces tenemos que sacar esa aponeurosis. Y por último te diría que otra enfermedad bastante frecuente es la risartrosis del pulgar, que es la artrosis en la base del pulgar. Es una articulación, es una de las articulaciones que nos permite justamente que el dedo se oponga al resto de los dedos. Y para las personas que hacen mucha manualidad,
eso le trae dolor y entonces es otra patología también bastante frecuente que operamos. Mauricio, para el gran público, este temita que estamos todo el día así, los chicos, Sí. por lo que he leído y no entiendo nada, generalmente terminan con problemas bastante complicados. Hay un incremento, ¿no? sin duda que en los últimos años hay un incremento de tendinitis, o sea, de inflamación en los tendones, en diferentes sectores de la mano y la muñeca, causada, bueno, por los teclados. Hoy en día cualquier trabajo, no hace falta ser programador, ¿no? Cualquier trabajo se utiliza un teclado de computadora y por el celular, ¿no? El celular, estamos permanentemente con el celular utilizándose, y eso trae como consecuencia, sin duda, inflamaciones en los tendones, ¿no? ¿Y esa inflamación en los tendones, en algunos casos requiere cirugía? Bueno, eso lo que primero requiere es explicar al paciente que tiene que cambiar algo en su modo de hacer las cosas. Ya cambiando algo, probablemente acomodando la mano de diferente forma, acomodando el teclado de diferente forma, eso generalmente mejora la situación. Después están tratamientos de tipo fisioquinésico o de terapia ocupacional, medicamentosos, por supuesto, y en algunos casos, pero en los menos, requiere cirugías. Pero lo principal es la educación, ¿no es cierto? Lo principal es la educación. ¿Qué pasa con un paciente, Mauricio, que es diabético o que tiene de pronto esofagitis por reflujo, hernia, complicaciones en el estómago muy serio, y de pronto el tratamiento kinésico requiere alguna medicación porque puede producir dolores, especialmente cuando están recién operados, y no se le puede dar a ese paciente esta medicación? ¿Qué pasa? Bueno, cuando el paciente tiene alguna contraindicación, como vos decís, de una esofagitis o una gastritis severa, digamos. Severa. En algunos casos, cuando es imprescindible la medicación, se la puede dar inyectable. A pesar de eso, igual, digamos, el medicamento tiene una eliminación gástrica, por consiguiente, es preferible no utilizarlo. A veces se utilizan para bajar el nivel de dolor analgésicos simplemente, no analgésicos antiinflamatorios. Y en otros casos se pueden hacer infiltraciones con corticoides a bajas dosis, ¿no es cierto? Y en ese caso, también se puede mejorar las inflamaciones. Pero muchas veces cuando el paciente tiene una contraindicación recurrimos mucho al kinesiólogo. Mucho al kinesiólogo. Para que vaya haciendo un trabajo muy delicado. ¿Cómo está la especialidad en la Argentina en relación al mundo, la traumatología? La traumatología en la Argentina está muy desarrollada porque hemos tenido grandes profesores de traumatología. Hemos tenido profesores en traumatología general, como fue Fino Quieto, como fue Ferré padre, que fue jefe del servicio, como fue Salomón Schechter. ¿Ferré fue el jefe del alemán? El Ferré padre fue jefe del alemán. Y esa gente tenía mucha jerarquía internacional. Y en la cirugía de la mano específicamente hemos tenido uno de los grandes cirujanos de la cirugía de la mano, como es el profesor Zancoli, que es reconocido internacionalmente. Te cuento una anécdota. Cuando yo estuve en Alemania y conozco al jefe del servicio, que era el profesor Bub-Granko. El profesor Bub-Granko era un cirujano de mano especializado en malformaciones congénitas, muy conocido. Lo primero que me dijo cuando yo lo conocí es: ¿usted conoce al profesor Zancoli? O sea, era una persona, y marcó toda una serie de médicos que se formaron con él, y los que no se formaron con él, como yo, por ejemplo, también hemos seguido sus lineamientos, ¿no? En gran medida. Así que la traumatología es buena en Argentina, es buena. Uh-huh. ¿Cuántas cirugías, Mauricio, realizás por semana o por mes? Mira, más o menos realizo entre 20 y 23 cirugías por mes aproximadamente.
¿Y las más comunes son las más comunes es, mía? Como yo te decía, la fractura de radio, el túnel carpiano. El túnel carpiano es muy frecuente, como yo digo, porque a diferencia de lo que puede ser el apéndice de un cirujano general, hay 2 túneles carpianos, uno por cada muñeca, así que y generalmente los pacientes la sufren de los 2 lados. Así que es probable que la cirugía de túnel carpiano sea una de las más frecuentes. ¿Y la terapia de que viene después cuánto tiempo dura? ¿Cómo? ¿La terapia kinésica cuánto dura? No, la terapia kinésica dura, en el caso del túnel carpiano, es corta, porque el paciente prácticamente rehabilita solo, con las actividades cotidianas de todos los días. La terapia ocupacional está se utiliza más en los pacientes con fracturas o en los pacientes con artritis. Ahora, me dicen algunos, pero ni se te nota la herida. ¿Esto qué se debe? ¿La buena cicatrización? ¿Un buen trabajo tuyo? ¿Cómo es esto? No, mira, hay quienes cicatrizan mejor, hay quienes cicatrizan peor, pero en general te diría que el antebrazo de la muñeca es una zona noble para cicatrizar. Así, por ejemplo, hay otras zonas como el hombro que dejan cicatrices feas, pero la muñeca es una zona... Yo como hombre no me preocupan los niños, piensan las mujeres, ¿no? Sí, que ven y sí. Pero claro, yo digo esto ni se nota, ¿no? Se pone el maquillaje... Además es algo muy característico porque cuando vos operás a una mujer, me dice, no, doctor, a mí no me importa que la cicatriz, me importa poder mover. El problema es que cuando mueve, ahí le empieza a mover, le empieza a importar la cicatriz. Por eso somos cuidadosos en la cicatriz. Una pregunta que no te hice, pero que yo supongo, me lo contaba la directora. Voceo, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en la mano, en los deportes, en las manos? El tenis, el voceo, fútbol. Las lesiones más frecuentes en los deportes, lo que pasa es que depende mucho cuánta gente realiza tal deporte. Entonces, como el boxeo lo realiza poca gente, te diría que las lesiones más importantes se ven con pacientes que hacen tenis. Eso en cuanto quizás a lesiones de parte de tendones. Y después traumáticas, tanto fútbol como el rugby. Obviamente juega mucho más gente al fútbol que al rugby. Entonces, y después tenemos muchas lesiones también, por ejemplo, por músicos, ¿no es cierto? Gente que toca, profesionalmente o no, pero que toca un instrumento y entonces aparece con alguna inflamación en tendones, alguna inflamación en alguna articulación. Eso es bastante frecuente también. Por último, Mauricio, ¿qué sentís cuando el paciente te expresa agradecimiento o hace comentarios en relación a tu labor profesional? Y bueno, es lindo, la verdad es lindo, ¿no? Que el paciente se sienta contento, es como que uno en realidad pone todo su esfuerzo y su preocupación, ¿no? Porque muchas veces uno se preocupa con el paciente que no anda bien, porque los hay también, uno se preocupa y se va a la casa de uno y sigue pensando en ese paciente que no anda bien y por qué no anda bien. Pero uno, la verdad que cuando el paciente anda bien, se siente reconfortado, ¿no? Muy contento y bueno, y además cuando hace una relación de amistad, como en nuestro caso, más todavía, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en el Hospital Alemán? En el Hospital Alemán, como traumatólogo, yo empecé en el año 86. Pero en esa época todavía se hacían lo que llaman practicantados en medicina. O sea, el estudiante de cuarto o quinto año que todavía no estaba recibido, empezaba en algún hospital a hacer ese practicantado, ayudaba a los médicos de guardia. Yo empecé en tercer año, casi cuarto año, en un hospital zonal en San Martín, y después en el año 84 empecé acá en la guardia del hospital. Y bueno, mirábamos, poníamos vendas, sacábamos vendas. ¿Y eso cómo lo considerás desde el punto de vista para la formación? Y en ese momento yo creo que era bárbaro, realmente nos daba un contacto con lo que se dice el famoso practicante. Claro, el famoso practicante. Y nos daba un contacto con la medicina real, ¿no? Que era muy importante. Ahora los chicos tienen más rotación que tuve yo en los hospitales. Nosotros
no teníamos tanto contacto con el paciente. Tenemos contacto en determinadas especialidades, pero no en muchas. Pero yo veo ahora que los chicos tienen mucho más contacto. Quizás la gente también se lo permite y se abrió más, ¿no? Cuando yo era joven y yo, un estudiante de medicina, el paciente no le gustaba tanto. Ahora es como que se acepta más. Uno ve en el Hospital Alemán, por ejemplo, que suele la guardia de traumatología tener igual o más gente que la guardia misma del hospital de todas las especialidades. Sí, tenemos el año pasado solamente atendimos por guardia 68.000 pacientes. Sí, es muy grande la cantidad de pacientes que se ven. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, el hospital tiene un cierto prestigio y además está ubicado en un lugar muy céntrico, ¿no? Es muy fácil acceder al hospital. Pero, bueno, creo que hacemos las cosas bastante bien y entonces la gente confía en el hospital y va y viene a atenderse, sí. ¿Y cuando te pasa algo a vos? ¿No te pasó? ¿No te quebraste ninguna muñeca? No, nunca me quebré nada. ¿No te pasó nada? No, nunca me ¿Y con quebré. quién? Mirá qué pregunta comprometida la que te voy a hacer ahora. Dios quiera no te pase nada, pero nadie está libre de nada. Que te tengas un problema en una mano o que tengas que operarte una mano, no sé. ¿Con quién lo harías? Bueno, yo me formé en el Hospital Alemán, me formé con un médico que es el doctor Alfredo Lazábal, con el cual tengo una relación de amistad muy grande y tengo una relación de amistad, una estima y un respeto muy grande por él. Y entonces, yo lo haría con él eventualmente si me pasara algo, ¿no? Porque confío en él y que además porque es un amigo, ¿no? Qué valoración. El respeto y la valoración al colega. Casi lo has definido incluso como un formador. Y sí, hemos estado muchísimos años juntos, él me ha formado. ¿Él sigue en el hospital? Él sigue en el hospital, sí. Sigue en el hospital y sigue operando también, es un apasionado, él es un apasionado, un fanático de la medicina. Fanático de la medicina. Sí. Sin preguntarte, no te pregunté la edad ni te lo voy a preguntar, ¿él es mayor que vos? Sí, él tiene, creo que 71 o 72, no me acuerdo. Qué maravilla eso. Sí. Pero opera perfecto, está en su mejor momento, ¿no? Sí. ¿Tenés algún amigo o amigos? Sí, tenemos la suerte de tener un servicio en donde nos llevamos todos bien. Qué Por raro. suerte, sí, es un servicio grande, nos llevamos todos muy bien. Es un servicio de 17 médicos más residentes. Yo, que coordino el sector de mano, somos 3 médicos, en los cuales, por suerte, también discutimos las cosas bien, no tenemos inconvenientes. Y tengo un amigo, pero ya es amigo, digamos, del alma, que es Ricardo Caldara, que es especialista en cirugía de la columna. Caldara. Que, yo soy el está padrino. Está en consultorio en Belgrano, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es un tipo como vos. Claro. Vos, sí, hay tantos médicos así, tienen esa sonrisa, esa yo soy el padrino de dulzura. nuestros hijos, así que tenemos una amistad. Y vamos cada 3, 4, 5 semanas, desayunamos juntos para salir del ambiente del hospital. Qué bien. Desayunamos juntos los sábados y Con charlamos Caldara. un poco de todo. Sí, uno de mis traumatólogos de columna, Caldara, Sí, y de Isabel, mi esposa. Bueno, estamos llegando al final de esta nota, de este primer acercamiento, esta información formativa que nos has dado, este reconocimiento que te hace un periodista, un paciente. Bueno, esta recomendación que voy a hacer constantemente. ¿A quién voy a ver? Las manos espero que no me pasen. Te quisiera ver como amigo, tomar algo con vos en el hospital, en cualquier lugar, pero no verte como paciente. Y esa relación maravillosa que se da entre todo el personal de traumatología, supongo que también tienen muy poco tiempo para las discusiones porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay que aliviar el dolor.
Traumatología. Siempre he visto esta especialidad, no sé por qué, pocas veces he entrevistado, que tiene que ver tanto, no sé si alguna especialidad con el dolor. Porque todos los que vienen a vos vienen con dolor. Y dolores algunos que cuando le ponen del 1 al 10, 8, 9 o 10, allá arriba, ¿no es así? Sí. Por último, ¿qué es la vida, Mauricio, para vos? ¿Qué es la vida? Y bueno, en este momento de mi vida quizás la vida es buscar, digamos, un futuro para mi hija, que ella tenga la suerte que tuve yo de tener unos padres que la entendieron y la guiaron, y tener amigos, poder llegar a la vejez como vos me decías un poco, ¿no? Diciendo que prefiero que me digan que fui una buena persona y un buen tipo, a que digan que fui un buen médico. Me importan las dos cosas, pero prefiero que me valoren, porque eso me lo enseñó también mi padre, ¿no? Y bueno, eso para mí es la vida, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, brindamos entonces, lo hacemos con agua porque es un elemento, según el Papa, que podríamos tener una guerra por el agua en el mundo. Bueno. Dos, como dicen, ¿viste? Dos, porque es el agua. Perfecto. Salud. Gracias. Termino todos los reportajes, si me lo permite el entrevistado, con un abrazo. Darte un abrazo a vos, ¿me permitís darte un abrazo? Supuesto. Es darle un abrazo a la medicina, gracias. a los amigos, Gracias. a las grandes personas. Gracias. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009.